Bienvenidos y bienvenidas a Un Filtro Podcast. Este ya es el 5º episodio. Realmente se me ha hecho rápido todo este tiempo y estoy muy feliz nuevamente de estar acá en este nuevo episodio. Si estás escuchando a través de Spotify, bienvenido, bienvenida. Si estás mirando a través de YouTube, también bienvenido, bienvenida. Y te animo a que te puedas suscribir al canal. Si puedes compartir el link con tus amigos, tus familiares, también te lo agradecería mucho. Y la verdad es que ya prácticamente casi un mes de la existencia de Un Filtro Podcast, he estado subiendo algunos reels, algunos shorts, y me han llegado comentarios de personas que han sido bendecidas a través del podcast. Así que eso evidentemente que anima, va alimentando toda esta pasión que tengo por lo que estamos haciendo, porque realmente y sinceramente he disfrutado mucho esto. Y ya saber que vamos en el 5º episodio y que quizás para alguien esto puede ser muy poco para mí, comparado a la experiencia anterior que iba grabando de 1 o 2 episodios casi que por año, es bastante. Y Dios también ha sido fiel en el sentido de que sigue hablando a mi vida y he sido muy constante en buscarlo. Así que también doy gracias por eso, porque es importante dentro de un podcast y todo lo que uno va a hablar, poder pasar por ciertos procesos, ¿cierto? Y poder compartirlo. Así que espero que este episodio llegue a tu corazón y te ayude, sea por lo que sea que estás pasando. Cada uno de los que están viendo este episodio estoy seguro que tienen diferentes realidades, pero espero podamos en conjunto poder crecer, poder seguir avanzando en Dios. Y en el día de hoy quisiera tomarme un poquito de una idea de lo que fue la Semana Santa para poder introducir el episodio del día de hoy. Y recordaba mucho cuando les decía acerca de que a Dios le encanta, y Jesús en la tierra específicamente, le encantaba cumplir las profecías que hablaban acerca de Él, ¿cierto? Y hablé en ese episodio de Semana Santa acerca desde el nacimiento de Jesús ya cumpliendo la profecía, desde la entrada triunfal cumpliendo profecías, desde su muerte y resurrección también. ¿Y por qué? Porque Dios no es alguien que improvisa. Y comparado a nosotros como seres humanos, yo creo que todos los que estamos de cierta manera viviendo diferentes realidades, normalmente tomamos decisiones según las etapas de vida que vamos viviendo, vamos tomando decisiones, ¿cierto? A veces nos queremos planificar, obviamente nos queremos planificar, no sé, de aquí a 2 años, 5 años, 10 años, pero siempre pero si es que se dan algunas condiciones, lo hacemos. Si no se dan esas condiciones, no se hace. Por eso siempre decimos, si Dios quiere, porque si se dan esas condiciones y Dios lo permite, lo hacemos. Y siempre me acuerdo que cuando era más joven aún de lo que soy, siempre me gustó la idea de vivir en departamento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es súper práctico vivir en departamento. De hecho, este episodio lo grabamos en un departamento. ¿Por qué? Porque tú puedes salirte, no sé, irte 2 semanas de vacaciones, 3 semanas, y solamente cerrar la puerta, cerrar las ventanas y listo. Otra de las ventajas de vivir en departamento es que se puede ordenar rápido. Otra de las ventajas del departamento es que también es fácil de decorar, ¿cierto? Y siempre me encantó el hecho de vivir en departamento. Y nuestro primer año de matrimonio con Javi lo vivimos de esa manera. Vivir en departamento era lo mejor. De hecho, cuando nació el Tomás también, no, sigamos viviendo en departamento porque es genial vivir en departamento, es lo mejor. Hasta que el Tomás cumplió 2 años y se empezó a devorar el departamento y se le hacía muy chico y dijimos, no, aquí hay que irse a una casa. Y nos fuimos a una casa. Pero fíjate cómo esa idea de dónde era el mejor lugar para vivir fue cambiando de acuerdo a las etapas de vida que uno va viviendo. Pero eso somos nosotros. Somos los seres humanos, somos así. Sin embargo, a Dios no lo vemos de esta manera. Dios es mucho más ordenado que nosotros y es porque es todopoderoso, ¿cierto? Solamente Dios podría ser así de ordenado, que siempre lo vemos teniendo un plan. Y sobre ese plan también tiene un método para hacer las cosas. Entonces, yo creo que el ejemplo más claro de todo esto es la creación. El plan, crear el universo.
realizar esta creación. El método, crearlo en 6 días y descansar el séptimo día. Yo no me imagino a Dios pasando de día por día, no, mañana se me ocurre que voy a hacer esto, sino que cuando leemos las Escrituras, ¿cierto? Es muy ordenado, incluso cuando ya crea a la mujer, ¿cierto? También es dentro de un argumento, no es solamente de una idea loca que va ocurriendo en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y tiene un método. Y el otro ejemplo que yo pensaba, el mismo hecho de la salvación de la humanidad. Podríamos decir que era otro de los objetivos de Dios, salvar a la humanidad. El plan, salvar a la humanidad. El método o cómo lo iba a hacer, el Verbo hecho carne. O sea, Jesús fue la manera que Dios mismo usa de enviar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para morir por nuestras vidas y nosotros podamos obtener esa salvación. Entonces siempre hay un plan y siempre hay un método. Y también pensaba en cómo Dios quiso edificar la iglesia. Perdón, pero yo creo que ustedes se dieron cuenta, llevo como 2 episodios un poco mal de la garganta y de un resfriado que no me quiere soltar. Pero vemos a Dios con el plan de edificar la iglesia. ¿Y a través de qué? Yo lo veo a través de 2 maneras. La primera, a través de estar con la multitud y también a realizar el discipulado. O sea, Dios tiene un plan y Dios tiene un método. Y quisiera leer Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: después subió al monte, y se refiere a Jesús, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, como le dije anteriormente, el plan, edificar la iglesia, y el método, el discipulado. Y también les dije anteriormente de que vemos a Jesús estando muchas veces con la multitud. Y me llama la atención porque antes de establecer a los 12, como lo acabamos de leer, hizo algunos milagros. Entonces, Jesús pasó ese tiempo que se fue al desierto, ¿cierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto y todos conocemos la historia de la tentación, ¿cierto? La tentación de Cristo. Pero después Jesús empieza su ministerio y lo empieza haciendo milagros, lo empieza haciendo prodigio, lo empieza haciendo estando con la multitud. A Jesús le encantaba estar con la multitud. A Jesús le encantaba los espacios llenos de personas, porque cuando está lleno el espacio de personas, pueden ocurrir cosas grandes. Y la fe de unos con los otros se va alimentando. Y la razón por la que Jesús iba a la multitud siempre, y la mayoría de las veces, era o para predicar, para dar algún sermón, o para realizar algún milagro, prodigios, para mostrar señales de que Él era el Mesías. Pero a Jesús le encantaba estar con la multitud. Eso es por un lado. Y por otro lado, vemos que Jesús quiso, aún a pesar de estar con la multitud, quiso elegir a 12 discípulos. Todos conocemos, ¿cierto? 12 discípulos eligió Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con estos 12 discípulos? Los formó. Entonces vemos estas 2 realidades o 2 facetas de Jesús, si podríamos decirlo de alguna manera. Jesús estando con la multitud y Jesús estando en cercanía con sus escogidos. A Jesús amaba estar con la multitud, pero también Jesús amaba estar con sus discípulos. Y yo reflexionaba acerca de esto porque creo que dentro de nuestras realidades eclesiásticas muchas veces tenemos, en la práctica tenemos estas 2 facetas en las que el Espíritu Santo se mueve. Podríamos decir que en los momentos de multitud pueden ser los momentos congregacionales, pueden ser los momentos de culto,
Me imagino que en tu iglesia será el día domingo o algún culto que hacen a mitad de semana, donde nos juntamos como multitud a ser parte de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y también está la otra parte de aquellos momentos quizás que son un poco más íntimos, más cercanos, que en algunas iglesias pueden ser los ministerios, ministerio de varones, ministerio de mujeres, ministerio de jóvenes, ¿cierto? Donde son instancias donde no va la multitud, no va toda la iglesia, sino que va el rango etario que tiene que ir, ¿cierto? O el sexo que tiene que ir, ¿cierto? Ya sea hombre o mujer. ¿Para qué? Para ser parte a veces de un culto o de alguna conversación. Pero en nuestra iglesia existen estas dos realidades. Realidades de multitudes y realidades de cercanía. Y eso me gusta. Me gusta porque veo que ambas son necesarias. Ambas son importantes e incluso te diría que ambas se alimentan entre sí. Porque sería muy raro. Y aquí tú, no sé, puedes analizarlo y ver algunos ejemplos. Yo no te los voy a dar. Pero sería muy raro ir a una iglesia donde viva solo de eventos. Donde todo gira en torno a eventos. Donde todo gira solamente a momentos congregacionales masivos. Sería muy raro, porque ¿en qué momento conversas con los demás? ¿Cierto? Normalmente en esos tiempos no hay mucho margen de tiempo para poder sentarte a conversar con alguien, sino que vas simplemente a la iglesia a escuchar un mensaje que es importante porque es la palabra de Dios. Vas a la iglesia a alabar al Señor porque también es importante que alabemos al Señor, pero después te desconectas y te vas. Hay iglesias que pueden tener ese ritmo, ¿cierto? Ese ritmo de vida eclesiástica. Y hay otras congregaciones que quizás han desechado lo congregacional, han desechado el evento, han desechado la experiencia de multitud y solamente se han agolpado a un estilo de vida íntimo, personal, ¿cierto? De conversaciones, donde haya poquita gente, donde sea lo más acotado posible. Y he visto extremos y he conocido extremos donde, no sé si llamarlo iglesia, porque de hecho no tienen ni un título, nada, sino gente que decidió y quiso, oye, yo ahora me voy a empezar a juntar en un café a conversar de Dios. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que no esté bien ir a, no sé, al Starbucks, tomarte un café con alguien y hablar de Dios. Yo creo que eso es una experiencia tan buena. Pero lo que quiero decirte es que si Jesús llevó a cabo su plan con estas dos facetas de la iglesia, es porque nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo para abrazarlo. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Porque muchas veces queremos vivir en extremos y conformarnos solamente con el tiempo en multitud, donde voy a la iglesia y escucho y después me desconecto durante la semana y espero hasta el próximo domingo. O a veces, no, ¿sabes qué? No importa los tiempos congregacionales, sino que solamente yo quiero sentarme a conversar con alguien. Pero ambos son importantes y ambos son bíblicos y ambas se necesitan mutuamente. Y vuelvo a decir, el discipulado es el método de Jesús. Y me gusta eso porque la multitud podríamos decir que es a quienes Jesús quería alcanzar. Cuando Jesús iba a las multitudes, donde su nombre incluso fue cada vez más conocido, ¿cierto? Iba a las multitudes, hacía señales y prodigios. Bueno, ese era su público, por decirlo de alguna manera, a quienes debían alcanzar. Pero los discípulos eran el tiempo de preparación para alcanzar a las multitudes. Por eso es tan sano. Es tan sano cuando estamos en un ecosistema de iglesia donde puedes tener tiempos congregacionales de multitudes y tiempos de conversación. Y quiero hablar de algunos 3 puntos que Jesús llevó a cabo como parte de su método, el discipulado. Y lo primero que acabamos de leer es que llamó, ¿cierto? Y estableció a 12. Y lo primero que dice que es para que estuviesen
con Él. Sí, me gusta esto. Para que estuviesen con Jesús. Yo me imagino llamándolos y tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Normalmente lo que decía Jesús era, sígueme. Esa era su palabra. Sígueme, sígueme. O sea, ven a estar conmigo. Sigue mis pisadas. Acompáñame a esto. Jesús no era un líder simplemente tipo jefe de empresa que viene y te dice un par de cosas, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus tareas, y luego se va y después viene simplemente a volver a pedir reportes de lo que se hizo. Y muchos creen que así es Jesús. Muchos creen que Jesús se fue, ascendió a los cielos y nos dejó la pega y va a volver en su regreso, ¿cierto? Y va a venir a pedir reportes. ¿Y para qué está el Espíritu Santo, cierto? El Espíritu Santo es el ejemplo vivo de que Jesús, cuando nos llama, es para estar con nosotros. Entonces, gracias al Espíritu Santo, podemos vivir esta parte de la Escritura donde dice que los llamó para que estuviesen con Él. Y Dios nos llamó a todos. Te llamó a ti, me llamó a mí, para que estuviésemos con Él. Esa es la forma de Jesús. Ese es el hecho de que tengamos cercanía con Jesús es parte de su método. Y me acuerdo tanto de la Navidad cuando leemos, ¿cierto?, de el nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y en Navidad yo tuve la oportunidad de predicar y decía que Jesús nos representa el para qué vino Jesús, para salvarnos. Pero Dios, Emmanuel, es el cómo, estando con nosotros. Vino a la tierra a salvarnos, pero para estar con nosotros. Es un Dios cercano. Y Jesús eso quiso hacer con sus discípulos. No simplemente dar un par de clases y ya estamos preparados para ir a alcanzar a las multitudes, sino que estuvo con ellos, caminó con ellos. Y esto podemos aplicarlo de muchas maneras. Creo que 2 maneras podemos aplicarlo, o al menos son 2 las que yo quiero rescatar, que nos sirve en nuestra relación diaria con Dios, la cercanía, lo que les decía, a través del Espíritu Santo. Y la otra manera en la que lo podemos ver es cuando te toca liderar un equipo de trabajo, ya sea en tu lugar de trabajo, ya sea dentro de la iglesia. ¿De qué forma estás liderando? ¿Estás siendo un jefe que solamente da instrucciones? ¿O estás enseñando desde tu ejemplo, estando con las personas, conversando y conociendo sus realidades? Porque Jesús no solamente es que caminó con los discípulos un par de veces, sino que estuvo con ellos por años, viviendo diferentes experiencias, donde algunas veces Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿cierto? Y claro, lo podemos leer como una crítica, pero también lo podemos leer como, vamos a crecer en esto. Estamos juntos en esto. Tienen que aumentar su fe. Le estaba enseñando qué era hacia dónde tenían que ir y hacia dónde tenían que llegar, cuál era el estilo de vida al que tenían que llegar a vivir. Pero ¿cómo lo logró Jesús? Estando con ellos, estando con ellos. Eso es en primer lugar. Y después que dice que para que estuviesen con Él, ¿cierto? Y después dice, para enviarlos a predicar. Y esto es algo tan bueno porque Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ese sígueme, en el caso de, por ejemplo, Simón Pedro, no solamente le dijo sígueme, sino le dijo te haré pescador de hombres. Entonces, cuando llama a los discípulos, no solamente los llama a caminar con Él, sino desde que los llamó, ya les dijo a lo que tenían que llegar. Desde que los llamó, les dio el propósito. Desde que los llamó, les dio su llamado de por vida, su plan. Les dijo, te llamo no solamente para que salga de tu rutina, sino que te llamo con un propósito, con una visión, con un objetivo. Y eso es lo que hace Dios contigo. Y eso es lo que ha hecho Dios conmigo. Que a veces creo que reducimos la salvación solamente a
a la realidad de cada uno. Para algunos salvaciones me sacó de la, me sacó de la drogadicción, me sacó de mis problemas, ¿cierto? Ya lo he dicho en episodios anteriores. Me salvó de alguna catástrofe y para mí eso fue la salvación. Y para todos nosotros la salvación representa el salvarnos de la muerte eterna y llevarnos a la vida eterna. Pero la salvación viene con un propósito añadido. No solamente es salvarte de la muerte, sino que es llevarte a otro estilo de vida, que es hacer discípulos. Y no sé si habías caído en eso, de que tu rol dentro del cuerpo de Cristo es hacer discípulos. Y tú puedes decir, pero yo, Samuel, no sé predicar. No, es que no te estoy diciendo que tengas que predicar. Samuel, es que yo no sé tocar la guitarra los domingos. No te estoy diciendo que debas tocar la guitarra los domingos. Samuel, es que yo no sé cantar. No me refiero a eso. ¿Por qué hemos reducido nuestra experiencia eclesiástica a funciones que se pueden hacer sobre una plataforma o funciones que se pueden hacer dentro de nuestro ecosistema de iglesia? Reducirla a cargos y que muchas veces son cargos visibles. Y esperamos y creemos que hemos ascendido de nivel cuando nos han dado una responsabilidad visible, cuando Dios no nos llamó a eso, sino que Dios nos llamó para que estuviésemos con Él y para predicar el Evangelio que se transforma en hacer discípulos. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Y disculpa lo directo de esto, pero tú puedes estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero realmente si no te preparas para ser discípulos, no estás dentro del plan. Tú puedes tener muchas responsabilidades eclesiásticas, pero si no te estás disponiendo a ser discípulos, no estás cumpliendo el llamado. Y quiero que te aferres a eso, porque es tan fácil acomodarnos a nuestros cargos. Es tan cómodo conformarme. En mi caso, cada domingo toco guitarra y estoy en el alabanza. Y digo, es tan cómodo para mí decir, este es mi llamado. Puede ser mi función en la iglesia, mi lugar de servicio al que amo. A veces me toca predicar la palabra de Dios y lo hago y amo hacer eso. Son momentos con la multitud. Pero todos fuimos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Fuimos llamados a poder hacer más discípulos que puedan seguir a Cristo. Entonces Dios, y en este caso Jesús, llamó a sus discípulos para predicar. No solamente para que estuviesen con Él, sino para predicar. Y me gusta porque después dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y esto es como que esto va subiendo de dificultad, como los juegos, ¿cierto? Pasé una etapa y resulta que después la que venía con más dificultad todavía. Porque Samuel, mira, a mí me gusta estar con Dios. Me encanta la etapa de estar con Dios. Pero la etapa de hacer discípulos me cuesta un poco más. Pero Samuel, si tú me dices que aparte de eso nos llamó para tener autoridad para echar fuera demonios, no, esa etapa yo no la paso. Y realmente esto es un desafío. Y quiero que este episodio sea un desafío para ti, un desafío para mí. No solamente se trata de estar con Dios, estar con Jesús, sino que aparte de estar con Él, fuimos llamados a algo incluso más profundo en nuestro transitar. Y no digo que estar con Él no sea lo suficiente. Para mí es suficiente Jesús. Es más que suficiente. Es todo en mi vida. Pero esa suficiencia en Cristo es la que nos lleva a cumplir su propósito. Yo veo el ejemplo de un niño que tiene el abrigo de su madre, el abrigo de su padre y tiene sus necesidades básicas cubiertas.
Es un niño tan feliz que se atreve a hacer cosas, se atreve a saltar, se atreve a jugar quizá a veces de forma un poco más peligrosa. ¿Por qué? Porque está cubierto, sus necesidades están cubiertas. Y quizás tenemos que hacer una revisión en nuestras vidas y mirar qué tan cubiertas están mis necesidades en Cristo, qué tan suficiente es Cristo en mi vida para poder tomar la siguiente decisión, para poder hacer discípulos, para poder hablar con autoridad. Y déjame aclararte, esa autoridad no es tuya, es una autoridad dada por Dios. Es una autoridad que le pertenece a Dios y que te la ha facilitado para que tú hables en el nombre de Jesús. Y por eso leíamos incluso en el episodio anterior, leíamos que los discípulos fueron donde Jesús contentos y regocijados, ¿se acuerdan? Contentos y regocijados, ¿por qué? Porque habían echado fuera demonios, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. Entonces, yo reflexionaba esto. ¿Qué tal si aún no nos atrevemos a vivir esta autoridad dada por Cristo debido a que no hemos estado lo suficientemente con Cristo? ¿Qué tal si no nos atrevemos a hablar de Cristo debido a que aún no hemos conocido lo suficiente a Cristo? Porque estar con Dios alimenta nuestro hacer para Dios. Estar con Él cubre nuestras necesidades más profundas del alma. Y una persona con sus necesidades cubiertas es una persona imparable. Y necesitamos poder abrirnos a un nuevo estilo de vida, a una nueva manera de pensar y de vivir. Y lo voy a repetir esto muchas veces, ya lo he dicho en otros episodios, que lo que necesitamos es vivir metanoia en nosotros. No ser cristianos acomplejados todo el tiempo, esclavos de mis hábitos, esclavos de mis pensamientos, esclavos de mis propios complejos. Y a veces renunciamos al llamado que el Señor nos tiene, que es salir de nuestra realidad. ¿Para qué? Para alcanzar multitudes, para hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere para mí. Entonces, estas tres cosas, ¿cierto? Cercanía, estar con ellos, enviarlos con un propósito y tercero, enviarlos con autoridad. Cuando reflexionaba acerca de cercanía, me acuerdo tantos pasajes donde Jesús les llama hijos, les llama amigos, no solamente siervos, amigos. Les llama como niños. Esa es la cercanía de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y quiero animarte a esto. No te estoy animando a simplemente salir ahora a buscar endemoniados para liberarlos, sino que quiero animarte a poder abrazar el plan de Dios para ti. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Hacer discípulos. Y espero que esa pregunta de cuál es mi llamado deje de atormentarte. Espero que esa pregunta de cuál es mi propósito en la vida deje de acosarte y ahora puedas descubrir que realmente tu propósito no solamente se trata de cuál es mi habilidad, cuál es mi talento, para qué soy bueno, entonces es mi llamado, sino que tienes que hacer discípulos. Y Jesús, en su Biblia, en su palabra, nos muestra el método, que es cercanía, es propósito y es autoridad.
Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Y quiero animarte también a que puedas vivir toda la experiencia dentro de tu iglesia. Porque esto no seas un cristiano de podcast. No seas un cristiano que solamente se alimenta de esto, sino que vive la vida de tu iglesia. Así como Jesús invitó a sus discípulos a involucrarse en la multitud y a involucrarse en la mesa, en las conversaciones. No te aísles durante la semana, sé parte de todo. ¿Por qué? Porque eso te va a ir preparando. Eso te va a ir alimentando. Va a ir alimentando tu alma. ¿Para qué? Para que tus necesidades del alma sean cubiertas y te atrevas a ir por más. Te atrevas a hacer cosas grandiosas en el Señor. Y sí, quizá alguna vez te va a tocar enfrentarte a una persona que está con demonios. Y podríamos hablar eso en otro episodio. Pero recuerda siempre que el nombre de Jesús tiene autoridad. Y estás llamada a vivir en autoridad. Entonces disfruta estar en la multitud, disfruta tu culto de día domingo, pero también ama los tiempos de conversación. Y el otro día hablaba con Javi cómo muchas veces dentro de la iglesia nos gusta y es mucho más fácil para nosotros ser Marta que María. Y todos conocemos esa historia donde Jesús va a la casa de ellos y resulta que Marta estaba afanada haciendo cosas. Y María estaba simplemente escuchándole, contemplándole. Y realmente ustedes podrían decir, no, si lo más fácil es sentarse a escuchar. No, muchas veces lo que nos confronta el alma son estos tiempos de conversación y de cercanía, de estar en la mesa. ¿Por qué? Porque nos hace tomar decisiones. En cambio, cuando nos regimos por un estilo de vida de hacer y hacer y hacer y hacer y servir y servir y servir y servir y servir, te estás privando del estar con Jesús, de que tus necesidades del alma sean cubiertas. Entonces, tenemos que ser más María dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestras necesidades del alma sean cubiertas, nos vamos a atrever a ir al siguiente nivel. Nuestro llamado es a ser discípulos. Y quiero invitarte a que tomes también un plan en tu vida y apliques un método en tu vida. ¿Qué plan vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué decisión vas a tomar? Y le puedas pedir a Dios que también te ayude con un método. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos, qué decisiones voy a tomar? ¿Para qué? Para ser discípulos. Quizás tengo que hablar más seguido con mi pastor, tengo que hablar más seguido con mis líderes. Quizás tengo que ser más intencional en poder estudiar el método de Jesús, en cómo hacer discipulado en mi iglesia. Quizás tu iglesia cuenta con una estrategia de discipulado. Métete de lleno en esto. Es tu llamado, es tu propósito. Tienes un plan de parte de Dios, tienes un método de parte de Dios, pero tienes que abrazarlo, tienes que hacerlo. Y si no lo has hecho, y si no te llama la atención, y si no te atreves, entonces necesitas estar más con Jesús. Así que eso, amigos, fue el episodio del día de hoy. Espero que te haya animado, te haya bendecido y nos vemos el próximo episodio. Chao, chao.